La poesía es mi manera de ver las cosas. Yo creo que la poesía no la eliges tú ni la buscas, sino que un poco te la encuentras. Es un instrumento que te sirve para interpretar la realidad, para interpretar tus sentimientos, para saber quién eres, para ubicarte, para ordenar un poco todo. Y luego te das cuenta que es un instrumento para encontrar la lucidez a veces, a ratos, como lector y como escritor. Y es mi manera de mirar y mi manera de enfrentarme a las cosas. Yo empecé a escribir muy pequeño, con 11, 12 años. Ya tenía claro que quería ser escritor y al principio, bueno, cogía un atlas, buscaba un país y entonces montaba una historia en plan Julio Verne y esas cosas. Poesía me empezó un poco más tarde, con 13, 14 años, cuando por un lado había una profesora que nos enseñaba los poetas románticos, que siempre son los que te enganchan un poco, y luego escuchando música. O sea, yo escuchaba la radio, ponían una música, una canción generalmente pop y rock, creo que me gustaba. El locutor traducía el título de la canción y entonces yo intentaba saber qué quería decir y escribía un poema con ese título o con lo que me creía que iba la canción, que generalmente luego descubres que no tiene nada que ver. Y luego tuve un momento así como un poco epifánico que supongo que magnificas con el tiempo. Yo no había leído ningún libro de poemas, entonces un día por las Ramblas vi un título que me impactó mucho. Bueno, dos libros vi que me impactaron mucho. Cogí el que no era de poemas, que eran 10 maneras de demostrar la inexistencia de Dios, que era de Sebastián Fauré. Pero el otro título me marcó mucho. No tenía suficiente dinero para los dos libros y le pedí dinero a mi madre y al día siguiente bajé a un kiosco de las Ramblas y me compré Las Flores del Mal. No sabía quién era Baudelaire ni nada, pero el título ese era como un imán. Además era una edición desastrosa porque rimaba, o sea, la habían traducido rimando, ¿no? Pero había algo cuando empecé a mirar, había algo. Y luego recuerdo también descubrir a Lou Reed. Descubrir el Berlín de Lou Reed y ese universo poético tan extraño, unir música y literatura, y en todo eso yo ya empecé más o menos a querer dedicarme a escribir poesía. Los poetas que yo conocía, que eran los que salían en la tele, que eran Antonio Gala y Gloria Fuertes, no quería parecerme a ellos. En cambio, yo que sé, escuchabas o veías en la tele a los Ramones, a los Tequila, y tú querías ser ese tipo de poeta, o Dylan, ¿no? Cantando Hurricane. Tú querías ser eso, o sea, querías que la poesía tuviese esa fuerza. Entonces, para mí, desde el principio, el rock and roll fue la manera en que yo enfocaba mi poesía. Hacía letras que tocábamos con los grupos que teníamos en aquella época y era mi manera. Además, también era la manera un poco de conseguir un lenguaje universal, que era el lenguaje de la poesía desde un punto de vista romántico, ¿no? Es decir, encontrar un código que te sirviera para llegar a mucha gente. Y bueno, poco a poco vas viendo que también el rock and roll tiene esquemas como muy pueriles, como temas muy recurrentes, y tienes la sensación de que necesitas cavar un poco más hondo, ¿no? Y entonces poco a poco fui diferenciando lo que era una canción de lo que era un poema, y aunque me sigue interesando la musicalidad del poema, la fuerza, la sensación de que es muy importante lo que estás diciendo en ese momento, esa intensidad, sí que fui dejando de lado un poco las dos cosas, en el sentido de separándolas más bien. O sea, que habían temas o imágenes que me podían servir para un poema y otras cosas me podían servir para canciones. Yo me sentí influenciado por un lado por las revistas musicales, o sea, un tipo de lenguaje que me interesaba mucho, incluso para llevarlo a la poesía. Hay todos esos poetas románticos que te influencian, pero sobre todo te influencia mucho la mítica o la estética, ¿no?, de ellos. Baudelaire, Rimbaud, y luego vas leyendo más cosas. Sobre todo las revistas literarias me parecieron siempre muy aburridas, muy pesadas. De vez en cuando ojeabas alguna revista o algún periódico o suplemento cultural y encontrabas gente que hablaba un lenguaje que tú podías reconocer como tuyo y te fiabas de su criterio, y así descubrías grandes poetas, ¿no? O sea, yo a Enric Casasas lo descubrí por un suplemento, el suplemento de la UI, por una crítica que hacían de un libro suyo, por ejemplo, ¿no? Luego, en cuanto a círculos no sé, en Barcelona
nunca me sentí muy cómodo en un círculo determinado, sino en gente que también escribía y que me sentía más o menos cercano, como David Castillo, como Jordi Virallonga, por ejemplo. Cuando yo empezaba a escribir, para mí fueron como muy importantes, no solo porque les leía, sino porque también te introducían en otros autores. Después yo creo que lo vas buscando un poco en todo. O sea, yo encontré poemas y poetas en canciones, en revistas, en contacto con otros autores. Generalmente la mayoría de autores no suelen hablar de libros, pero cuando encuentras uno tienes que conservarlo. Y después, bueno, en revistas y suplementos, pero que no son específicamente literarios, ¿no? Sino que un poco hacen una especie de senderismo que relacionan todo un poco: el cine, la música, el cómic y también la poesía como un lenguaje que yo creo que los reúne a todos.